Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va viernes 9 de enero, arde Chubut, mientras tanto inundaciones en Córdoba. Al mismo tiempo, Milei pelotudeando ayer reunión con influencers en la Casa Rosada. Ahora va al Festival de Doma y Folclore de Jesús María, festivalazo, pero bueno, ahí va a estar el presidente antes de partir el lunes 19 rumbo a Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos. Uy, la cantidad de chistes que van a hacer con el Festival de Doma, del Jabo y la... Prepárate. ¿No arrancaron ya? No, todavía no. No sé. Yo me Como imagino. los domos, jaja. Oh, el Festival de Doma Claro. me hace acordar. Vamos a hablar también de la crisis en la industria y la construcción y que Estados Unidos anunció que la Argentina devolvió el swap de 20.000 millones de dólares, así como quien... Qué curioso, devuelve, ¿no? Como quien te devuelve un pantalón, ¿viste? Claro. Che, tomá, gracias. Te lo olvidaste en casa. la noche. Qué suerte que tenemos que Estados Unidos anuncie cosas sobre Argentina, porque si no nos enteramos. No, es verdad, porque esto entiendo que había ocurrido hace ya unos cuantos días. Bueno, el Banco Central también salió hoy a decir que ya canceló las operaciones. Lo que no dicen es cuáles fueron las operaciones, por cuánta plata, cuáles fueron los intereses, a qué tasa. No nos informan nada, pero bueno. Tampoco necesitábamos tanta Volvió el tío información. Scott Bessent en Twitter, eso sí, porque nos tenía un poco abandonados, ¿no? Nos tenía un poco abandonados. ¿Pero habló de Argentina? Sí, especialmente. Estábamos extrañándolo. De Milei, de todo. Con tantas cosas. Pensamos que se iban a quedar con Venezuela. Pensaba que se habían olvidado de nosotros, pero no. Sí. Que se Que iban se iban a quedar con Venezuela porque ya se quedaron. con Claro, Venezuela. Venezuela ya lo tienen. Había un turro que decía después que Trump dijo lo de los productos norteamericanos, dice, Delcy consiguió el Tratado de Libre Comercio antes que Milei. Claro, realmente. Bueno, vamos a hablar de las últimas novedades también en el mundo con la francesa que nos va a contar todo, pero mientras tanto, amigas y amigos, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Impresionante la situación en Chubut. Arde realmente y las imágenes que llegan desde el sur son escalofriantes y todo tipo de coberturas al respecto habrán visto, videos de socorristas llorando, de gente desesperada. Arrasó ya casi 2.500 hectáreas de bosques en la zona de El Hoyo, sigue fuera de control. El incendio obligó a cortar la ruta nacional 40. Ayer cruzó la ruta el fuego y mantiene en alerta a localidades cercanas. Hoy ya por la mañana la ruta fue habilitada para el tránsito vehicular, pero el fuego ya había cruzado la ruta en las inmediaciones de Puerto Patriado, una villa turística situada ahí en uno de los márgenes del lago de Puyén, un lugar extraordinario, bellísimo, que está siendo arrasado por el fuego. Qué tristeza. Con lo que eso significa, no solo por el paisaje, sino por la fuente de trabajo para quienes ahí viven del turismo y bueno, y además de las viviendas y los Sí, los animales, que viven la producción, literalmente ahí, los sí. que viven ahí. Bueno, en el operativo trabajan unos 350 brigadistas y bomberos con apoyo aéreo y terrestre. La justicia, mientras tanto, investiga el origen del fuego, que ya han asegurado que fue intencional, sin dar demasiadas explicaciones ni información, pero continúan, mientras tanto, las evacuaciones preventivas, el combate contra focos activos en distintos puntos de la cordillera chubutense. Pero las condiciones climáticas extremas tampoco colaboran. Viene una sequía histórica, ¿no? Ya desde hace muchos meses, con temperaturas elevadas, viento y demás, además de los pelotudos que prenden fuego a propósito o sin querer, pero los que también por imprudencia o por negocio inmobiliario, por lo que sea, habrá distintas razones en distintos lugares. Todo esto dificulta el combate de las llamas que avanzan hacia zonas pobladas. Desde ATE Parques Nacionales advierten que el sistema se encuentra en emergencia ígnea, con falta de personal, con fuertes recortes presupuestarios desde Nación y con los salarios, ¿no? Lo que hemos conversado en los últimos días, de los brigadistas que no alcanzan para sostener las condiciones mínimas de trabajo, pero que ahí están de todas formas poniendo el cuerpo. Ya trabaja también en el lugar un avión hidrante, el avión, dicen, hidrante más grande de Latinoamérica, que es el que envió la provincia de Santiago del Estero. El avión Boeing 737 Fireliner, que cuenta con la capacidad de transportar 15.000 litros de agua, y eso está siendo usado junto a 5 aviones hidrantes y un helicóptero, pero no hay casos. No. Si no llueve va a estar complicado, lo que me decían en las últimas horas. Tengo a mi hermano viviendo ahí, en esa zona. Claro. Ya además la respiración se complica porque el humo es insoportable. Los gobiernos nacional y provincial atribuyen el desastre ambiental a la de siempre, grupos radicalizados, supuestos grupos radicalizados identificados con supuestas comunidades autoproclamadas mapuche. Bueno, ese es el discurso del gobierno nacional, que encara esto como un tema de seguridad,
con el Ministerio de Monteoliva, y lo mismo a nivel provincial, ¿no? El discurso de las últimas horas de Torres. Habló hoy a la mañana en Futurock Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche Tehuelche. Dice que si hay fuego intencional, detrás hay un negocio inmobiliario y que ellos son los principales afectados. A ver, lo escuchamos. Parte de la población que está siendo afectada es las comunidades y el pueblo mapuche, ¿no? Acusar a las comunidades de incendiar su propio territorio es desconocer también las prácticas culturales de un pueblo. Jamás el pueblo mapuche o las comunidades atentarían contra su territorio porque somos parte del territorio, ¿no? Entonces, la deslegitimación que buscan, por supuesto que es contraria a las pautas culturales del pueblo mapuche, ¿no? Es más, nosotros somos los principales afectados en este tipo de eventos que en muchos casos son producto de la falta de políticas de Estado, como el mantenimiento de las líneas eléctricas, de los transformadores, sobre todo en Chubut, que tiene muy poca inversión en el sistema eléctrico y que genera, porque el cortocircuito del Puerto Patria, donde se inició el incendio, fue un cortocircuito en una parte. Después, si hay fuego intencional y atrás, como siempre pasa, hay un negocio inmobiliario, bueno, una de las situaciones que podría plantear el gobernador es decir, bueno, esta tierra no se vende, ¿no? Sin embargo, en los próximos meses o en los próximos tiempos esa tierra va a estar a la venta y quienes van a comprar esa tierra o son extranjeros o son grandes inversores inmobiliarios, son las empresas mineras que hoy están dedicadas a las compras de tierra en toda la Argentina. Bueno, ahí ustedes escuchaban a Orlando Carriqueo advirtiendo que sí, hay incendios intencionales, pero que por lo general es para garantizar luego negocios inmobiliarios, no de las comunidades que habitan el lugar, ¿no? Y que también están ahí, viven ahí y también combaten el fuego, ¿no? Vos contabas, ¿no? Hoy a la mañana hablaron con una fotógrafa de la zona. Sí, con Jade Sibori, que es una chica que acaba de tener además familia y que se tuvo que ir. Fue una de las primeras que evacuó cuando se dieron cuenta que eso se iba a complicar. Sí. Y nos contaba algo, digamos, en el medio de la charla, que había ocurrido el año pasado, también ahí mismo, que es que Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, también había acusado a un grupo de mapuches, a una persona en particular, y ella dice, yo fui testigo que esa persona, la mamá de esa persona, nos ayudó a nosotros el año pasado a apagar el fuego de mi casa. Claro. Entonces, digo esto como para que tengamos en cuenta que, evidentemente, siempre la más fácil es, o el argumento que siempre tienen a mano, es culpar a los mapuches, ¿no? Y ella decía, los mapuches son los primeros interesados en que estas cosas no sucedan. Viven acá, aman el bosque, aman su lugar, entonces es bastante injusto que ellos sean siempre, digamos, el chivo expiatorio de todo esto. Ahí también hablaba, en el caso de Puerto Patria, de un cortocircuito en una zona. También en el otro incendio, en Los Alerces, uno de los brigadistas, pasábamos ayer, contó que fue una tormenta eléctrica, un rayo, y ante la sequía histórica que hay en la zona, eso también inició el fuego. Digo, no es únicamente negocios inmobiliarios, que existen y son más o menos las mismas personas de siempre, y que en la zona los conocen muy bien, pero hay otras razones también por las que comienza el fuego. La pregunta es, ¿qué hace el gobierno provincial y el gobierno nacional para prevenir que, ante la posibilidad de incendios, no suceda lo que estamos viendo ahora con ya casi 2.500 hectáreas de bosques quemados? Bueno, la respuesta es nada. Lo dicen las mismas personas que están combatiendo el fuego por estas horas. Oficialmente no llega nada de Nación, más allá de los recursos mínimos e indispensables que se están observando ahí, el avión que llegó de Santiago del Estero, algunos recursos, pero ayer también hablábamos con una persona del lugar que dice todo lo que hay que hacer en el invierno para que esto no suceda en el verano no se hizo, ¿no? Bueno, ahí están las consecuencias. Eso en el sur. Y al mismo tiempo, un fuerte temporal en Córdoba provocó inundaciones y desbordes de ríos en distintos puntos de la provincia. Hubo rescates de personas que fueron arrastradas por la corriente, vehículos atrapados en caminos anegados, caídas también de árboles por el viento, también algunas imágenes dramáticas de rescates ahí, ¿no? En el río. Las lluvias superaron los 140 milímetros en zonas cercanas a Jesús María, donde se suspendió ayer el inicio del Festival de Doma y Folclore por razones de seguridad.
Y en la capital provincial murió una mujer atropellada por un colectivo durante la tormenta. Se mantiene también una alerta naranja hasta la madrugada del viernes. Contábamos ayer las inundaciones en Salta, hoy las inundaciones en Córdoba, todo pasando al mismo tiempo. Es difícil pensar que no hay un cambio climático, al mismo tiempo no es la única explicación, ¿no? Pero los negacionistas del cambio climático ante estas evidencias... bueno, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para seguir negando que algo sucede, ¿no? Que hay cosas que han cambiado, que hay cosas, fenómenos extremos, ¿no? Inundaciones y sequías extraordinarias al mismo tiempo. Sí. Y lo que logran en el mientras tanto no es solamente en cuanto al diagnóstico, sino en cuanto a lo que se podría hacer frente Claro, a esta no hacer situación. nada. Digo, a nivel global es no hacer nada. En Estados Unidos lo Por estamos supuesto. viendo, acá lo estamos viendo, en todos lados. Es eso, es una cuestión multicausal el tema de los incendios, pero obviamente el cambio climático no puede estar afuera de esta ecuación. Lo dicen todas las personas que viven ahí y que lo sufren cada vez con más intensidad año tras frecuencia, año. ¿no? Exactamente. Sí, y a eso hay que sumarle, por eso, las dos cosas. Perdón, este sí. año, por ejemplo, una de las cuestiones que no podían creer la gente del lugar es que no nevó, o sea, no estaba Sí, nevada claro. las montañas. En el eso, sur, eso sí. por supuesto, digamos, mitiga un montón el tema de la sequedad que tiene el terreno y por lo que el incendio se propaga muy fácilmente. Correcto, pero es cierto que ante el cambio climático y la inevitabilidad de algunos fenómenos, sí hay cosas que se pueden hacer para prevenir. Claro. Desde obras públicas hasta todo lo que se puede hacer en los bosques del sur para que una vez que se prende fuego no se expanda a 2.000 hectáreas. Y todo eso no se está haciendo, producto del ajuste, ni más ni menos. El ajuste en el Servicio Nacional del Manejo del Fuego del Gobierno Nacional, el ajuste en el salario de los trabajadores que combaten el fuego. Bueno, el tiene consecuencias. Sistema de bomberos, digamos, Claro. hoy se contaban en una nota periodística a la mañana que el porcentaje que corresponde de los seguros de auto y de los seguros de casa a todo el sistema de bomberos nacional, solamente se ejecutó el 50%. Claro. De una guita que ya se cobró, Claro. porque es por ley. Bueno, ¿qué pasó con esa guita? No llegó a donde tenía que llegar. Bueno, ahora están informando que llegó a Esquel un helicóptero del ejército, mientras la Patagonia continúa en llamas y hay inundaciones en distintos puntos del país. Ayer, tapado de laburo, Milei se reunió con influencers en la Casa Rosada. Los recibió ahí al mejor estilo de... Hola a todos. Es un meet and greet con el presidente, ¿no? Una especie Claro. de meet and greet con gente que se tomaba la cabeza por estar allí con el presidente. Todo esto mientras suceden las cosas que estamos contando. Bueno, está muy emocionado la gente. Sí, claro, bueno, son... la música es Música del original video, del video. sí. La gente está muy contenta de Esta es conocer la señora, a su ídolo. la vieja que baila, sí. ¿Perdón? La vieja que baila es. Esta. Es una señora que baila y que bueno, a los cucas les molesta que baile, así que baila y su video ¿sí? bailando con noticias de supuestamente buenas noticias de Milei y cosas así. Ah, baila contando noticias. Claro, no. A la tatuada Esa es la que tenía el tatuaje de... que esterilicen a los animales se tatúa en la cara. en la cara. Le sugería a la gente que esterilice a sus animales con su cara. Bueno, están muy emocionados de conocer a uno de sus ídolos, ¿no? Un referente Sí. político para esos influencers que están allí. No tengo nada en contra de ese tipo de reuniones, sigue el contexto, ¿no? Porque, bueno, mientras tanto, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las preocupaciones? Hoy el presidente viaja a Córdoba para asistir al Festival de Toma y Folclore de Jesús María y ya se prepara para el Foro Económico Mundial de Davos, parte el lunes 19 rumbo a Suiza. En ese mismo país, la crisis de la industria y la construcción y el desplome en noviembre. La construcción se hundió 4,1%, desestacionalizado en noviembre, el peor registro en más de un año. El indicador sintético de la actividad de la construcción, el ISAC, que elabora el INDEC, extendió su caída tras lo que había sido el descenso de octubre. La industria, una masacre. Sufrió su tercera caída mensual consecutiva en noviembre, por lo cual el nivel de producción tocó mínimos de casi un año y medio, pese a la supuesta mayor calma de los mercados financieros, luego del triunfo electoral del gobierno. Bueno, la industria cae, que son todas esas noticias que vimos en las últimas semanas, en el último mes y medio, de empresas que cierran, pymes, comercios, gente quedándose sin laburo. En términos interanuales también se observó un fuerte retroceso, principalmente en rubros afectados por el boom de importaciones.
Pero la industria no se salva nada, ¿eh? 11 de 16 sectores industriales tienen caídas contra noviembre de 2023, retrocesos algunos superiores a 2 dígitos, es el caso de textiles, productos de metal, caucho y plástico, el sector automotriz con una caída del 20%, minerales no metálicos, prendas de vestir. Bueno, la industria manufacturera en uno de sus peores momentos, en el mismo esquema de una supuesta macroordenada, ¿no? Esa es la macroordenada que vende el gobierno y que por estas horas celebra, en términos financieros, o al menos así lo celebra también Estados Unidos, que le devolvimos el swap de 20.000 millones de dólares. Yo no sé si esto se celebra o no. El gobierno lo está celebrando. Sí. Acaba de tuitear Toto Caputo también un agradecimiento a Scott Bessent. Extrañaba un poco ese intercambio de mimoseo en Twitter entre nuestro ministro de Economía, el Scott Bessent, y el que tenemos acá. Era más divertido el mimoseo cuando se trataba de que ellos iban a mandar plata para acá, no que nosotros estamos mandando plata para allá, digamos, la verdad. Bueno, pero está muy contento Toto Caputo. Muchas gracias, secretario Scott Bessent y presidente POTUS, le agradece a Trump también, por la confianza en nuestra política económica y por la celeridad para reaccionar ante evidentes ataques que tenían por único objeto el desestabilizar nuestro gobierno al momento en que nuestra gente más comprometida está con un cambio a largo plazo. Yo creo que, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, Toto Caputo escribe esto y al mismo tiempo que lo escribe está diciendo, yo no puedo creer lo que estoy diciendo. Es como, no puedo creer, yo lo voy a escribir, pero no puedo creer. Es como, ni él debe creer del todo. Ojalá. Sí. A mí, a esta altura, ya me da la sensación de que están inmersos en esto de, bueno, toman de la que venden. O sea, ya es tanto en la flagrancia Puede ser, que ya ellos mismos están convencidos de que son unos capos en serio. Yo creo que Caputo no es ningún boludo. Ojalá que tenga alguna conciencia. Es una excelente realidad para nuestro país el haber podido construir una alianza geopolítica y el saber que contamos con el apoyo explícito del país más importante del mundo, dice Toto Caputo, y suena el himno de los Estados Unidos de fondo. En este caso no puso las 3 banderitas argentinas, puso banderita argentina, banderita estadounidense. Una y una. Una y una. Bueno. Está bien. Y sí, está bien. Por ahí 3 y 3. 3 y 3, o 2 y 1. 2 de Estados Unidos y una Argentina. Para mí tendría que haber hecho el sanguchito. Sanguchín. Una de Estados Unidos cada lado y la Argentina en el medio. Bueno, mientras Toto Caputo nos entrega, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunció este viernes, es buenísimo, Scott anuncia que el gobierno de Milei ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos. Eso de que habían comprado pesos y todo eso. Claro, pero es eso, es lo mismo que ya vimos, esos 2.500 millones de dólares que había usado para cuando compró pesos, los famosos compras de pesos de Scott Bessent, que apenas terminó la elección, al martes siguiente ya se había llevado toda la guita. Es eso lo que están informando ahora. Lo más impresionante de todo es que eso que vos decís, no hay que suponerlo. Lo dice Scott Bessent. Lo que pasa es que lo dice allá en la tele de Estados Unidos y debe creer que no nos enteramos. Que no sabemos inglés, que no llegan los recortes. Claro. No sé, ¿qué van a saber aquellos? Entonces va a Fox News no y dice, tienen cable, no tienen cable. Ahora, en este tuit dice, nuestra nación... Bueno, en referencia a la de ellos. A la de ellos, Estados Unidos. No hay que esta sea de ellos también. Nuestra nueva nación. Nuestra nación, en referencia a Estados Unidos, dice Scott Bessent, ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense. Pues la concha de la madre. La pregunta, ¿De dónde? La pregunta es, ¿y de dónde salió esa ganancia? ¿Quién pagó? Yo la pagué, obvio. Todos nosotros. Un poco cada uno. Sí. Un poco cada uno de todos nosotros. Bueno, obviamente ahí aprovechó la oportunidad para profundizar la relación ya promiscua con el gobierno argentino. Dijo que Milei ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria. Dijo que estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, esto es muy importante porque va en línea con lo mismo que pasó esta semana en Venezuela, solo que de otra manera, con otras herramientas. Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses es un gran logro de la iniciativa America First, América Primero, marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, entiéndase, nuestro, ¿no? Este hemisferio es nuestro, dijeron en estos días, es sin duda lo mejor
para nosotros, Claro. dice Scott Bessent. Es extraordinario. Sí. Alcanza con leer el tuit de Scott Bessent para darte cuenta que te lo dicen en la cara, no hay que suponer. Y es lo que hablabas ayer también, de que Sí. uno medio que se agarra los pelos porque, bueno, no hay que desenmascarar nada. Claro. Lo que sí es interesante es ver cómo reaccionan ante esto los nuestros. Nuestro gobierno. Sí, claro. Milei, Caputo, celebrando, ¿no? Muchas gracias, son unos fenómenos. La verdad que si no fuera por ustedes no sabíamos qué hacer, qué sé yo. Y después vas y lees a Scott Bessent y es todo ganancia para Estados Unidos. Sí. En términos políticos, pero además económicos. Sí, claro. ¿Viste lo que se te ocurre? Nadie pensaba igual otra cosa, ¿no? Bueno, pero acá el gobierno te lo vende distinto. Claro, y eso, claro, esa sí, hipocresía es necesario seguir marcándola. Porque el gobierno esto te lo vende como un acuerdo entre partes. De acá nos beneficiamos todos. Esto es un acuerdo que pone a la Argentina en un lugar. No, esto es sumisión total y absoluta. Fue un rescate financiero que le llevó ganancias a los Estados Unidos en términos económicos, según dice el propio Scott Bessent, para los contribuyentes estadounidenses, pero además en términos políticos, porque sostenieron a un aliado inquebrantable, sostuvieron a un aliado inquebrantable como es Milei en una región que ya demuestra los intereses de Estados Unidos. Tal cual. Sí, ahí está la clave. Eso, digamos, también es lo que niega el gobierno, el hecho del rescate. Porque también por eso hace esas ganancias Estados Unidos. Porque el ejemplo que siempre ponen los economistas ortodoxos. ¿Cuánto sale un vaso de agua? ¿Cuánto sale un vaso de agua en el desierto? ¿no? Claro, sí. Si vos te estás muriendo, el vaso de agua sale mucho más caro. Y sí. Eso. Y nos salió caro. Sí. Bueno, el Banco Central también comunicó hoy que canceló las operaciones con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dentro del swap. Por supuesto, un comunicado muy escueto en Twitter, sin informar cuáles fueron esas operaciones que cancelaron, por cuánta plata, a qué tasa, cuál fue la tasa de interés. Hay muchas preguntas que el gobierno, por supuesto, no responde. Vi en las últimas horas al periodista Sebastián Lacunza, que hizo un pedido de informes al Banco Central, justamente sobre eso. Bueno, che, ok, fenómeno. ¿Y cómo fueron las operaciones? Bueno, y la respuesta es, no hay respuesta, básicamente. Pero, y ahora que supuestamente ya está extinto el acuerdo, ¿no? Porque ya está cerrado, ya devolvió toda Argentina, no podría, porque el argumento del Toto Caputo y todos sus secuaces era que era un acuerdo secreto esto, y que por eso no se podía difundir. Ahora, una vez que ya se extingue el acuerdo, supongo que se debe poder difundir. Bueno, no, evidentemente no, porque Sebastián Lacunza, te decía, periodista, presentó hace 2 meses un pedido de información al Banco Central sobre la activación del swap con Estados Unidos. Hoy llegó la respuesta, dice en su cuenta de Twitter, y la respuesta es denegar en su totalidad el acceso a la información. Ah, bien. Sigue siendo información secreta, que saben Caputo y compañía. Y ahí, a esta altura también, yo creo, en algún momento, presentación, pedidos de informes, ese tipo de cuestiones institucionales y burocráticas en el Congreso, que por supuesto puede ser que no terminen nunca en nada, pero que en todo caso lo que hay que tomar de ahí son las preguntas pertinentes ante esto. Hay un tuit de Julia Estrada también, porque la pregunta es, ¿y ahora a quién le debemos? Claro. Se desconoce el origen de los fondos utilizados para cancelar este swap con los Estados Unidos, operación que tuvo lugar aparentemente en diciembre de 2025. No se sabe con qué plata se canceló ese swap. Bueno, entonces no se sabe a quién le debemos esa plata, que evidentemente ha sido un negocio extraordinario para los contribuyentes estadounidenses, según el propio Scott Bessent. Pregunta Julia Estrada también, ¿se pagó con una línea de financiamiento de organismos internacionales para evitar mostrar una baja en la reserva del Banco Central? Y si fue así, ¿a qué tasa? ¿Qué tasa de interés? En tercer lugar, nunca se anunció la activación del swap. Solo el Banco Central había comunicado su firma, es decir, se cancela un swap que nunca se supo, al menos oficialmente, que estaba activado. Y por último lugar, en cuarto lugar, este hecho ocurre concomitantemente con la presión existente en el Congreso de Estados Unidos para mostrar la información y destapar el detalle del acuerdo para financiar electoralmente a la Argentina, que es lo que le están pidiendo, especialmente los demócratas en Estados Unidos, a Donald Trump. Bueno, toda esa información no está disponible, pero sí está Toto Caputo y Scott Bessent a esta hora celebrando en Twitter que son re amiguis. Qué bueno. Una excelente relación. Sí. Amigos, hasta ahí las novedades en la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Vamos a actualizar, por supuesto, la, ¿cómo llamarlo?, política exterior estadounidense, pero mientras quería decir previamente, mientras tenemos la mirada clavada en Trump, legítimamente, ¿no? Nos ha dado motivos, pero otros escenarios también ameritan nuestra atención. Cito algunos, entre muchos otros, como Ucrania, como Gaza, donde los bombardeos continúan, el genocidio continúa.
continúa. También la República Islámica de Irán, que además de estar bajo amenaza estadounidense, es escenario de protestas masivas desde hace varios días. Y me parece que esto tiene que ver con la disyuntiva que nos propone, nos impone la doctrina del shock que está imponiendo, que está digitando Donald Trump desde Estados Unidos. Nos obliga a mirar muchísimos frentes al mismo tiempo y se nos hace difícil. Bueno, ahora sí, vamos con una actualización. ¿Qué se viene? Donald Trump dio un anticipo ayer en una entrevista con Fox News. Dijo, hemos eliminado el 97% de las drogas que ingresaban por vía marítima y ahora vamos a empezar, acá viene la parte importante, a golpear por tierra, dijo Donald Trump en la relación con los cárteles. Los cárteles manejan México, dijo ipso facto Donald Trump. Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país. Efectivamente, como lo habrán entendido, Trump va por México. No dio más detalles sobre cómo, cuándo ni dónde. No es tan fácil llevar ese tipo de operaciones en México por muchos motivos. Pero la amenaza está. No dio entonces detalles sobre cómo, cuándo, dónde precisamente, pero está claro, todo apunta a una ampliación de las operaciones militares y, ¿por qué no?, hacia México, que viene acusando Donald Trump abiertamente de estar controlado por el narcotráfico. No es la primera vez que Donald Trump insinúa ataques terrestres en paralelo a las ejecuciones extrajudiciales que hemos visto en el Caribe contra supuestas narcolanchas. Ya lo ha dicho, me parece el año pasado, que fue en noviembre. Después, en diciembre, incluso afirmó que Estados Unidos había atacado una instalación portuaria costera de cargas de droga en Venezuela. Sobre ese operativo tampoco se supo mucho más, hasta que finalmente, bombardeó Venezuela y secuestró a Maduro el fin de semana pasado. En esa misma entrevista, Trump volvió a justificar la intervención, la invasión, el ataque aéreo contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa de la manera siguiente. The world, there's never been a border like that one. The perfect attack. Think of what we've done. I mean, we've taken over a whole country. We're going to make the country strong and good, and we're going to ultimately Donald Trump habló de un ataque perfecto. Piénsenlo, lo que hemos hecho es tomar el control de todo un país. Vamos a hacer que el país sea fuerte y bueno. Con el tiempo vamos a poder votar, se va a poder votar y poner a alguien que les guste, que le guste obviamente a Estados Unidos. ¿A los venezolanos? Tomamos $4.000 millones en petróleo en un solo día. Y esta cifra va a aumentar. Las grandes petroleras están entrando, van a ganar mucho dinero. Venezuela también va a recibir alguna parte de ese dinero y nosotros nos quedaremos con otra parte. Trajimos, dijo Donald Trump, estabilidad a la región. Bueno, me pregunto, Ori, perdón, antes de que continúes, cómo todo esto que dice Trump, pero que además sucede, porque, por ejemplo, lo de los barriles de petróleo fue también informado por PDVSA, la petrolera de Venezuela. Sí, digamos, sí, está confirmadísimo, sí. Los petróleos, la compra de bienes producidos en Estados Unidos y toda una serie, ¿no?, de condicionamiento que viene anunciando Donald Trump. Bueno, esas condiciones, ¿cómo son compatibles con la retórica del chavismo que permanece en el poder en Venezuela, ¿no? Con lo que al mismo tiempo dice, cada vez que habla Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello, porque es muy contradictorio lo que sucede con la revolución chavista, que todavía al menos retóricamente sostienen, ¿no? Sí, que apuesta a la soberanía, a la autonomía, sí, y claro, en particular frente a Estados Unidos. Que además debe haber distintas posiciones, me imagino, todavía dentro del chavismo, y en algún momento eso va a entrar en tensión, ¿no? Porque va a ser insostenible, por lo menos para la retórica, para la historia del chavismo, soportar sin fisuras y decir, no, nosotros somos los que estamos a cargo del gobierno, decirle eso a los venezolanos, a su base chavista y demás, mientras Trump está diciendo, bueno, entramos por acá, sacamos por allá, esto todo nuestro y qué sé yo. Sí. Y
Yo creo que ya entró en tensión. Debe estar, ¿no? Sí, sí. Bueno, veremos cómo se resuelve eso. Por eso es todo para tomar con pinzas y siempre diciendo hasta ahora, por ahora. Porque es una historia en desarrollo. A la oposición ya seguro le entró. Ayer la vi a la señora esa que se presentaba en su momento como embajadora de Guaidó en la Argentina, que estuvo en Casa Rosada, la señora Trota. Que Guaidó, por Dios. Claro, que era la embajadora de Guaidó, que tenía todo un gabinete. Guaidó, bueno, que a la salida dice, no, bueno, la verdad que es incómodo que esté una carcelera como Delcy Rodríguez en el frente de la presidencia, eso no da tranquilidad, pero sí da tranquilidad que esté en Estados Unidos. O sea, está como en esa, está haciendo equilibrio. Claro, tutelando ese gobierno. Claro, pero es cierto eso. La oposición al chavismo tampoó encuentra un lugar cómodo, porque es como, y no encontró todavía su relato, ¿no? Claro. Donald Trump efectivamente los ha puesto y dejado a un costado por ahora, al menos. Claro. Donald Trump entonces es un agente del caos, lo hemos dicho 1.000 millones de veces, que pretende presentarse como quien trajo estabilidad a la región, cuando en realidad lo que trajo es guerra. Del mismo modo en que asegura haber puesto fin a 8 conflictos en el mundo, lo ha reiterado ayer en esa entrevista con Fox News, por eso dijo que sería un honor recibir el Premio Nobel de la Paz de manos de María Corina Machado, hablando de la oposición venezolana, que debería viajar, según él mismo dijo, a Washington la semana que viene. Dijo, a llevarle el premio. A llevarle el premio. Sí, perdón, son cosas graves, ¿no? Todo lo que está pasando. Pero sí, obvio. Hay cosas que necesito que sucedan. Quiero ver esa situación. A María Corina llevarle el coso. Así, ofrendándole porque ya para ver hasta dónde estamos llega. Hablando de la estatuilla, porque en realidad el premio es un palo verde que ya desde el comité le dijeron no se puede. ¿Te das cuenta que tuvieron que sacar un comunicado diciendo, para mira, Corina, todo bien, pero no se puede? O sea, igual, ya lo aceptaste. Igual, bancátela, comité del Nobel. Ahora, todo esto verifica esa información que trajo Jera del Washington Post, de una nota que, según dos fuentes de la Casa Blanca, decían Trump está enojado porque no le dieron. Porque Corina Machado no le dio. Se empacó, está empacadísimo. Peor aún, la fuente decía: si Corina Machado le hubiese dado el premio a Trump, hoy sería presidenta de Venezuela. Claro. Entonces ahora puede suceder, según el propio Trump, que vaya Corina Machado a Washington a llevarle. Sí, como siempre, creo que no es tan así, porque obviamente los halcones de Donald Trump le están susurrando en el oído desde un primer momento, y él tenía muchas ganas de mostrar que podía apoderarse de Venezuela, del petróleo, etcétera. Pero sin lugar a dudas que es un ingrediente de esa ecuación. Sí, claro. El ego de Donald Trump, la cuestión del Nobel de la Paz, él diciendo y jactándose de haber puesto fin a conflictos, cuando en realidad lo que hace es administrar intereses estadounidenses en distintos lugares del mundo. Bueno, todo tiene que ver con todo. Lo escuchábamos recién de Trump, y vos, Gaby, utilizaste la palabra tutela, y es esto. Lo que está diciendo Donald Trump: Venezuela y América Latina están bajo tutela de Washington. Cada nuevo movimiento, cada nueva acción, cada nueva declaración de Estados Unidos, de Donald Trump o de su entorno, sus voceros, vuelve a ratificar, hay que decirlo, la necesidad de una voz articulada acá en la región. En instantes justamente les voy a contar sobre algunos gestos diplomáticos que se fueron dando en las últimas horas, pero por ahora estamos muy lejos de esa América Latina coordinada, principalmente por cuestiones ideológicas, como polo propio dentro de un mundo multipolar, que es a lo que en términos estratégicos debería apuntar la región. Ahora más que nunca, la región y sus integrantes debería efectivamente buscar tener ese músculo que no están teniendo. Bueno, además del petróleo, entró en la mesa de negociación, lo hemos hablado ayer, la cuestión de los presos políticos. Venezuela ya inició la liberación de la excarcelación de algunos presos políticos. No se conoce, hay que decirlo con precisión, la cantidad de excarcelados ni su identidad, pero según anunciaron, se trataría de un número importante. Acá estoy retomando textualmente la palabra que utilizaron en el anuncio de ayer: un número importante de personas venezolanas y extranjeras. La medida entonces la dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que es un hombre fuerte del chavismo, que acaba de renovar, ¿no?, al frente de la Asamblea Nacional, que además es el hermano de Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela. Él habló de un gesto de búsqueda de la paz, un gesto que calificó de
unilateral. Y acá me gustaría detenerme sobre este punto en particular. Jorge Rodríguez aprovechó para agradecer a quienes siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho a la vida plena, la autodeterminación y la independencia. Y nombró en particular a José Luis Zapatero, el español, que desde hace 10 años, dijo Rodríguez, viene sumando sus capacidades para trabajar en la convivencia, y también sumó a Qatar y a Lula. Ajá. Acá tenemos la diplomacia intentando abrirse camino en un escenario donde los puentes están rotos o parecen estar rotos. Si hacemos, me gustaría hacer un zoom in sobre el rol de Lula en particular. El presidente de Brasil habló en las últimas horas con Petro, Sheinbaum y con McCartney. No tenemos Volvió McCartney. De Canadá, ministro. Bueno, por supuesto que en esas 3 conversaciones Venezuela fue el eje. El rechazo al uso de la fuerza, la defensa del derecho internacional y de la defensa de una salida negociada, sin tutelas externas. Lula posteó un mensaje en Twitter diferenciado para cada mandatario y mandataria. Con Canadá, Lula llevó el tema, además de la cuestión venezolana, con Canadá, Lula llevó el tema al plano global, condena a las acciones militares sin aval de las Naciones Unidas, reforma de las instituciones de gobernanza internacional, y también apareció la cuestión de la agenda económica, claro, con la posibilidad de acelerar un acuerdo comercial entre el Mercosur y Canadá. Con México, junto a Claudia Sheinbaum, el mensaje fue muy geopolítico, según lo que contó, ¿no?, el propio Lula. Rechazo a cualquier visión del mundo dividida en zonas de influencia, defensa del multilateralismo, que es lo que quiere destruir y viene desmantelando Estados Unidos, porque prefiere esa relación bilateral para poder imponer sus propios intereses sin tener que jugar en el marco de ninguna plataforma que le dé reglas a respetar. Y también hablaron de América Latina como región de paz, no como patio trasero. Y con Colombia el énfasis estuvo puesto en el impacto humanitario, ¿no? Brasil y Colombia condenaron, por supuesto, los bombardeos, saludaron la liberación de presos políticos y confirmaron el envío de ayuda a Venezuela. 40 toneladas de insumos y medicamentos para reponer soluciones de diálisis destruidas en los ataques del 3 de enero, ¿no? Los ataques de Estados Unidos contra Venezuela. 2 países que, recordemos, comparten frontera con Venezuela. Obviamente que acá hay un objetivo regional de soberanía, de marcar líneas rojas, pero también podría haber consecuencias muy directas tanto para Colombia como para Brasil. Está claro que Lula se puso la cinta de capitán, ¿no? Y dijo, bueno, absolutamente. Evidentemente, de alguna forma ya había enfrentado a Trump, uno de los pocos líderes de la región que se le paró de manos a defender la soberanía de su país. Pero acá se puso la cinta de decir, bueno, vamos a tener que laburar un montón en todos los frentes posibles. Pero una diplomacia, tengo la sensación, sí, también claro. Silenciosa. Sí, digo que no está todo el día... No está todo el tiempo tuiteando y haciendo declaraciones. Y que además es una diplomacia que muestra resultados. Pero que además lo ubica Lula, quiera o no, un poco el lugar que le tocó y un poco el lugar que buscó y el lugar que puede ocupar también por el peso político y específico que tiene la figura de Lula, en el capitán de los que están enfrente de la locura expansionista de Trump, ¿no? Totalmente, al mismo tiempo que tiene que defender los intereses de Brasil, claro, en la negociación, por ejemplo, que tuvo con Donald Trump sobre la cuestión arancelaria. Me parece que esto explica en parte el hecho de que no esté todo el tiempo tuiteando sobre el imperialismo yanqui, la colonización, la avanzada, digamos, de Estados Unidos, al mismo tiempo que trabaja en serio y algunos resultados claramente se logran. Yo les traje una entrevista, Gustavo Petro dio una entrevista a El País de España, me parece interesante porque es una entrevista que dio a horas de la llamada telefónica que mantuvo con Donald Trump. Recordemos que estaba todo mal y que están en un proceso de recomponer la relación, que no sabemos todavía si va a dar fruto, pero que incluso se prometió un encuentro en la Casa Blanca próximamente. Uno de los pasajes más fuertes tal vez de esa entrevista es cuando admite que temió correr la misma suerte que Nicolás Maduro, ¿no? Le preguntaron si pensó que podían ir por él y él contestó: indudablemente. Dijo que hoy cualquier presidente puede ser
extraído, entre comillas, y no concuerda con ciertos intereses, en este caso los intereses de Washington. Relató además que Trump le dijo que estaba pensando, y que le dijo así, en hacer cosas malas en Colombia. Lo estaba pensando antes de esa llamada telefónica, que el mensaje fue claro, el mensaje que le dio Trump, que había una operación militar en curso o en planificación. Sí. Y dijo también que no reforzó su seguridad, la seguridad, digamos, de Colombia, porque Colombia ni siquiera tiene defensa antiaérea. Y que frente a ese escenario convocó más bien a la resistencia popular. Cuando él habla de resistencia, que sepa, no es que va distribuyendo armas por la calle, sino que invita a la gente, pero esto fue la marca y el sello de toda su gestión, a movilizarse. Claro. Lo ha hecho esta semana y es en esa ocasión, en uno de esos, justamente, una de esas movilizaciones, que él habló de la llamada telefónica que había tenido con Donald Trump. Sobre Venezuela, Petro marcó una posición que clave, dijo que su mirada no está tan lejos de la de Estados Unidos en cuanto a la necesidad de una transición y unas elecciones libres, aunque la verdad que elecciones no le importa nada a Washington, ¿no? Podríamos decir nosotros desde acá. Pero dejó una línea roja, que es la misma que viene marcando y que viene marcando Lula, que es: eso no puede imponerse desde afuera, debe surgir del diálogo venezolano. Y planteó la idea, que tampoco es nuevo, pero es interesante, de un gobierno compartido, de un plebiscito con como salidas, ¿no? Como alternativas a la situación que estamos viendo, pero reconoció que ambas opciones, esas dos opciones en particular, fueron ya propuestas en su momento, se sabía, pero fueron bloqueadas tanto por Estados Unidos como por Maduro. Y finalmente me parece que cerró con una advertencia que es para prestar atención. Dijo: el problema no es solo Venezuela, sino el choque entre el derecho internacional y la lógica de seguridad de Estados Unidos. Si esa lógica se generaliza, claro, el mundo puede entrar en una dinámica de guerra. Bien, amigos, amigas, completito, ¿eh? El último de la semana. Y lo estoy dejando bastante afuera, amigos. Pero no se puede de todo, ¿qué crees? La cantidad de cosas que están pasando en el mundo. El resumen imposible de Maldita Suerte. Y aparece ahí el QR para que vos puedas tener Al Destape en tu celular con todas las plataformas en las que estamos presentes. El QR es para que vos lo escanees, hagas clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Y por supuesto, el consejo es que nos tengas siempre en tu celular y que te puedas enterar de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.